¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería filmar un video haciendo un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando hasta ahora, pero sobre todo para que me conozcan la cara y decirles que estaba muy contento por todas las cosas que me mandan, por los acertijos. Lo que sí, me gustaría saber si están con dudas. Digamos, algunas dudas las preguntaban por los foros, aprovechen ese espacio, no siempre se terminan resolviendo ahí. Si tienen problemas con cualquier ejercicio, con que me escriban por ahí, después vemos cómo hacemos para entendernos lo mejor posible. ¿Sí? Les repito lo que dijo en las otras clases. Eh, Tengan una carpeta prolija donde podamos ir a buscar cada una de las cosas que vamos haciendo, porque todas estas cosas que vemos en esta etapa las vamos a retomar. Estoy seguro que más tarde o más temprano vamos a volver al aula, vamos a volver a los patios del colegio y bueno, con muchas ganas de conocerles ahí y verles las caras. Me llamo Gustavo Romero, soy su profe de matemática. Bueno, rápidamente el repaso de lo que estuvimos trabajando estas 2 semanas es analizar las situaciones en las que tenemos rectas, dos rectas en este caso, que son cortadas por una tercera recta. Bueno, no me sale acá en la pantalla, veo, pero cuando una recta corta a otras dos, decimos como las atraviesa, decimos que se llama transversal. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos esa situación, dos rectas cortadas por una tercera, que llamamos transversal, la transversal separa a los ángulos que se forman en dos lados. ¿Sí? Todos los ángulos que están del mismo lado de la transversal, en este caso alfa, epsilon, delta y pi, son ángulos colaterales entre ellos. Y los ángulos que están del otro lado, beta, gamma, mu y omega, son ángulos colaterales entre ellos. ¿Sí? Una de las posiciones posibles es estar de un lado de la transversal o del otro lado de la transversal. Cuando tenemos dos rectas cortadas por una transversal, también se generan dos espacios. Un espacio interior, que es el de estos cuatro ángulos, y un espacio exterior, que es el de estos cuatro ángulos. ¿Sí? Bien. Hay unos nombres que nos estuvimos aprendiendo, que son los que relacionan esos nombres a un ángulo del primer grupito, del corte de la transversal con la primera recta, con un ángulo del segundo grupito, la transversal con la segunda recta. ¿Sí? Esos nombres dependen de las posiciones que ocupan los ángulos. Y bueno, es lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Habíamos dicho que llamamos ángulos correspondientes a los pares de ángulos que ocupan la misma posición, como por ejemplo en este caso beta y mu. Los dos son colaterales y bueno, y están los dos por encima de las rectas. En este caso beta es exterior y mu es interior. Después por otro lado habíamos llamado ángulos alternos a los ángulos que están, a los pares de ángulos que están uno de un lado de la transversal y el otro del otro lado de la transversal. Pueden ser internos o pueden ser externos. Voy a marcar como ejemplo el ángulo gamma, que es el que estoy pintando de azul, es un ángulo interno. Si quiero tomar el alterno interno del ángulo gamma, tendría que ir al otro grupito y buscar uno que esté del otro lado de la transversal y en la zona de ángulos internos, es decir, este que tengo acá. Gamma y delta es un ejemplo de ángulos alternos internos. Después, por último, están los ángulos que llamamos conjugados. Los ángulos conjugados son los que son colaterales, o sea, están del mismo lado de la transversal, pero al mismo tiempo son o los dos externos o los dos internos. En este caso, por ejemplo, el ángulo alfa, que estoy pintando de verde, es un ejemplo de conjugado cuando lo pongo de a pares con el ángulo pi. Alfa y pi son conjugados internos. Es re importante tener en cuenta que estos nombres alternos, correspondientes y conjugados hablan de la relación entre los dos ángulos. No hay un ángulo que sea alterno. Hay pares de ángulos, como por ejemplo alfa y pi, que son conjugados externos entre ellos. Es el nombre de la relación. Y lo que estuvimos viendo la segunda semana es que se daban casos particulares cuando lo que
teníamos para trabajar eran rectas que sean paralelas, en el caso de estas dos rectas, y una tercera recta que llamamos transversal. En el caso en que solamente, esto es importante, acá no dijimos nada de las medidas, solo le pusimos nombre a las posiciones. Solamente en el caso en el que tenga rectas paralelas cortadas por una transversal, solo en esos casos podemos hablar de propiedades de las medidas de esas relaciones. Por ejemplo, podemos decir que los ángulos correspondientes cuando estamos trabajando entre paralelas, este ángulo y este ángulo, son ángulos que van a ser congruentes. Únicamente en el caso en que las rectas sean paralelas, los ángulos correspondientes van a medir lo mismo. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, si yo miro en este grupito de acá, el ángulo opuesto por el vértice, vamos a llamarlo, a este lo voy a llamar alfa y este lo voy a llamar beta. El ángulo opuesto por el vértice a beta tiene la misma medida que el ángulo beta. Y si observamos como todo el dispositivo, el ángulo alfa y el ángulo, voy a ponerle delta, en este segundo caso, este ángulo alfa y este ángulo delta, son ángulos que son alternos externos. Si alfa medía lo mismo que beta, bueno, entonces alfa va a tener que medir también lo mismo que delta. Entonces, los ángulos correspondientes entre paralelas tienen la misma medida, son congruentes. Los ángulos alternos entre paralelas tienen la misma medida, son congruentes. Los alternos externos y los alternos internos. Y por último, decir que si tomo ángulos conjugados, en este caso voy a llamar a este ángulo θ, este ángulo y este ángulo son conjugados internos, y si las rectas son paralelas, la característica de los conjugados internos es que van a sumar 180 grados, van a ser ángulos suplementarios. Bueno, ya dijimos recién que el ángulo alfa y el ángulo beta eran ángulos congruentes. Si alfa y θ suman 180 grados por ser adyacentes, entonces beta y θ van a tener que sumar 180 grados por ser conjugados internos entre paralelas. ¿Sí? No es nada nuevo esto que les estoy diciendo, pero quería hacer un pequeño repasito y aparte poder vernos a las caras. Les mando un acertijo nuevo esta semana, les mando unos ejercicios más de tarea y les pido que cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran contarme, estoy acá del otro lado y los leo. Bueno, les mando un beso grande y espero que nos veamos muy pronto.